Bienvenido, Nerón. Bienvenidos, Ticuners. Y bueno, lo máximo tenerte aquí en el podcast, en Ticun Talks. Hola Débora, gracias por la invitación. Finalmente lo logramos. Ya estamos. Finally, ya. Aquí en Miami. Y bueno, justo venía en el camino contándole a Nerón que tenemos tanto en común. O sea, crecimos en la misma comunidad en Venezuela, fuimos al mismo colegio. Yo le decía que me recordaba de ti en el autobús del colegio. Yo era más chiquita, yo estaba en primaria, tú ya estabas graduándote, pero coincidimos en muchas cosas en la vida y luego Ujú. también profesionalmente en marketing. Todo mi background profesional es ayudando a mis clientes a vender productos y servicios, y tú también eres de los Ujú. líderes en Venezuela y luego aquí en Miami en marketing digital. Ya hablando en términos de cábala, en aprovechar un vehículo y una vasija como es la web para ofrecer y recibir productos y servicios, ¿no? Entonces, en un ámbito tan físico, tan terrenal como es el marketing, también algo que nos une es esta búsqueda de las explicaciones a las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué? ¿Para qué? Y tú llevas ya más de 2 décadas estudiando la cábala. Cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso de ti desde chiquito y cómo conviven esos dos Nerones, el Nerón marquetero y el Nerón cabalista. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Y es muy curioso lo que comentas porque la gente piensa que cuando hablamos de espiritualidad o de Kabbalah, significa que uno está meditando todo el día, Ujú. donde está en paz constante. Y por lo general es todo lo contrario. El tema de la espiritualidad o de la Kabbalah significa de tener la valentía de ir hacia adentro a buscar todas las sombras que uno tiene, toda la porquería que uno tiene, todos los miedos que uno tiene y ponerse a trabajar. Y si lo haces en una relación con el fútbol, es más o menos lo mismo. Cuando entras a la cancha, tú estás esperando tener un oponente, un contrincante que esté a tu altura para que puedas tú demostrar qué tan bueno eres en la cancha. Uno no va a jugar al fútbol pensando ojalá nadie me pase la pelota y me voy a quedar en mi posición los 90 minutos que no pase nada, ¿no? Ujú. La vida se trata de ir a buscar esos retos que tiene la vida y vencerlos. Claro, es siempre la búsqueda de esa mejor versión de ti mismo, de siempre ser el mejor tú, el mejor Nerón, la mejor Débora, el mejor Ticunner. Pero esa convergencia entre a lo que te has dedicado toda la vida para tu familia, para tu parnasá, para tu sostén, que es el marketing digital, y la Kabbalah, ¿cómo en ti han convivido esos dos caminos? La cabra explica el por qué y el para qué de todas las cosas. Y eso tiene que ver con todas las cosas que suceden, con una tarjeta roja, con una situación en que estás en el tráfico, con un cliente fastidioso, con un jefe que te está presionando. Ujú. Entonces el marketing no escapa a esa realidad de la cábala. Lo que tiene que ver es con qué intención tú lo estás haciendo. Tú puedes querer venderle a una persona para tú beneficiarte o puedes Ujú. querer venderle a una persona porque realmente la estás ayudando. Y la consecuencia de esa ayuda es que tú vas a recibir un dinero a cambio. Entonces, si esa transacción que haces está en balance, es un ganar y ganar. Sin embargo, si tu intención es solamente vender, entonces, bueno, el marketing, como cualquier otra cosa que vayas a hacer, va a estar en desbalance y eso al final te va a generar un cortocircuito en tu vida. Exacto. Y aquí tú hablas de vender, de ganar, de ofrecer, pero la cábala en esencia significa recibir, ¿no? Viene de la palabra hebreo lekabel. Ujú. Bueno, ahí también viene de si decimos cábala o cabalá, si es en hebreo, en inglés, en español, todas son válidas. Pero cuéntanos, así a nivel muy breve, cuáles son como los 3 mayores beneficios que has recibido tú de estudiar cábala y de vivir una vida de propósito con la cábala como plataforma. El mundo que conocemos es un mundo que está de alguna manera fragmentado. Nosotros Ujú. venimos a un mundo donde puedes ver cosas positivas, pero también puedes ver cosas negativas. Y la cábala te enseña a que si ves una acción negativa o te estás enfrentando algo negativo, pero puedes sacar algo positivo de eso, entonces eso ya no es algo negativo, porque aprendí de esa lección. Ujú. Entonces, una de las cosas que aprendes es de alguna manera que tienes que incomodarte para acomodarte. Ok, Esas, lección número 1. esas situaciones negativas que estás viendo no vienen porque
el mundo no te quiere, porque Dios está enojado contigo, porque tú tienes mala suerte. Vienen a enseñarte una lección. En la medida que tú no estés aprendiendo esa lección o la estés rechazando, esa lección va a tener que seguir viniendo porque estás viniendo a aprenderla. Entonces, una de las lecciones principales. Otra lección muy importante es que el mundo es un lugar de amor. Todas las situaciones que suceden son actos de amor. Y no me refiero a un amor romántico, me refiero a que la vida te está dando la oportunidad de que tengas esa experiencia. Y eso es un acto genuino de que la vida te está permitiendo que tengas esa experiencia. Y entender de que las cosas no suceden para ti, que no te suceden a ti, sino que suceden para ti. Entonces, si estás viviendo una situación y te das cuenta que el mundo confabuló para que tengas esa experiencia, lo que puedes hacer es abrirte a recibir eso que estás viviendo y no querer rechazarlo, entendiendo de que está siendo un acto de amor. O sea, el mundo te está permitiendo que tengas esa experiencia. Ok, y antes de irnos a la 3, eso que dices me encanta porque mi lente que yo me he puesto desde que empecé todo este proyecto de Tikkun Talks es que la vida es un acto de tikkun. O sea, ese amor del que tú hablas, aquí lo vemos como el tikkun y también dentro de todo el contexto de la cábala. El tikkun es el lente con el que decides vivir tu vida y todo lo que recibes, ya sea una bendición, algo totalmente positivo o un reto, siempre verlo como un acto de amor del creador, de Dios o de en quien tú quieras creer para estar siempre constantemente refinándote y buscando la mejor versión de ti mismo y crecer a partir de esa bendición. Eso es algo espectacular que te pasó o un momento oscuro del cual elegiste ver la luz y seguir hacia adelante. Ok, vamos hacia el tercero. Okay. El tercero es que la vida es un acto de fe. No importa si tú crees en el Creador, crees en Dios, mucho, poquito o nada, cualquier acción que tú haces es un acto de fe. Cuando tú te montas en un ascensor y vas al piso 23, tú no sabes cómo están las poleas de ese ascensor, pero te montas en el ascensor y te aventuras a subir esos pisos. Cuando estás en un avión volando y estás cruzando el continente, estás tomando un acto de fe en ese avión. Cuando entras en una relación con una persona, cuando entras en una relación de trabajo, no sabes cómo se va a desempeñar esa relación. No sabes qué es lo que te depara el futuro. Entonces, cualquier acción que estás haciendo es un acto de fe. En la medida que tú estudies y entiendas y veas la vida como algo que te está sucediendo a ti, como que hay una conspiración de ángeles y de vida y está todo sucediendo para que tú tengas esa experiencia, tú vas a poder aprovechar esa experiencia. Por eso mi libro se llama El juego consciente. Si tú eres consciente, tú puedes aprovechar una decisión y puedes aprovechar una situación. Si tú no eres consciente, entonces eres esclavo de la situación porque vas a reaccionar como siempre has reaccionado. Entonces es muy importante entender que estás en un acto de fe porque no conoces el resultado de las acciones que vas a hacer, pero a la vez tienes el entendimiento de que eso que está sucediendo está siendo perfecto para ti en ese momento. Exacto, y me encantó como dijiste una confabulación, que es algo como que medio negativo, pero de ángeles, que siempre todo es para bien, para que fluya. Ok, entonces en este juego de la vida, ¿no? En esta búsqueda constante de tikkun, me encantaría escuchar de tus palabras tu definición de qué significa tikkun. Okay, bueno, tikkun es una palabra que la ha tomado y la ha popularizado la cábala porque es una de las herramientas principales de la cábala. Tikkun significa básicamente corrección y tiene que ver con que nosotros estamos viniendo a este mundo a corregir. ¿Corregir qué? Bueno, cada uno tiene su paquetico de lo que trajo a corregir. ¿Cómo sabes qué tienes que corregir? Bueno, cuando te fijas en patrones que se te están repitiendo en la vida, las situaciones que te están costando, dones que tienes, que tienes que trabajarlos para que puedas ponerlos al servicio de los demás. Todo eso forma parte de tu tikkun. La gente muchas veces lo ve como algo muy grande, como si yo tengo un solo tikkun y una sola misión en la vida, pero la vida, cada momento de la vida es una lección. Entonces no tienes que esperar a que algo te pase o cuando aprenda o cuando estudie o cuando me gane este cliente para entonces poder entender o hacer mi tikkun. Cada segundo que estás viviendo es una oportunidad de corregir. Por eso tienes esa experiencia. Entonces, por eso a mí me encantó la analogía que hiciste de algo tan extenso y tan complejo que es la vida misma y el alma y las acciones con algo tan fácil de ver y entender que es un partido de fútbol de 90 minutos, que puedes traspolar esos 90 minutos a tus 90 años de vida o 120 si Dios te da la bendición de llegar a 120 como Moshe Rabbeinu. Bueno, es particular que un partido de fútbol dura 90 minutos y con el extra tiempo puede durar hasta 120 minutos. Exacto, eso me encantó como lo dijiste.
O sea, y sí, puedes, como en cada juego, tú puedes analizar cada jugada, ¿no? O sea, este le pasó a este y el del media cancha y el defensor. Y cada pasecito de la pelota es importante para que se logre ese gol o para que se logre esa parada del gol o sea, para que se dé el partido y sean esos 90 o más minutos de entretenimiento, de la belleza de que es el fútbol, ¿no? Ahí tiene esa idea de que si hacemos la analogía con el fútbol, tú tienes ahí, digamos, dos tipos de ticún o de objetivos. Cuando tengo la pelota, tengo un ticún particular que es defenderla, avanzar, buscar a quién pasarla, ¿no? Como eso es lo que tengo que vivir y eso es lo que me tengo que concentrar en ese momento. Sin embargo, mi ticún, mi objetivo en el fútbol no es pasar al defensa o ver a quién le paso la pelota. Mi objetivo es meter el gol. Entonces no puedes perder tu objetivo final en la vida. Entonces, muchas veces la gente también se queda aprendiendo y haciendo cursos y cursos y cursos o leyendo libros y libros y libros, pero como que no avanza, ¿no? Es como que agarro y mi misión en la vida es arreglar esta bicicleta, pero tu misión no es arreglar esta bicicleta, es arreglar la bicicleta para montarte y andar y llegar a muchos lugares. Claro. Pero hasta que tú no arregles la bicicleta, que básicamente tiene que ver con empezar a trabajar, ser consciente de tu ticún, no vas a poder empezar a andar en esa bicicleta y ir a lugares. Claro, sí, totalmente. Pero es que lo que me apasionó del libro es justo eso, que el ticún, como la gente lo ve, como decías ahorita, que, wow, mi misión máxima en la vida. No, el ticún es en cada momento, en el café que te tomas en la mañana, en cómo te comportas cuando vas en camino al trabajo y si fuiste amable o no, o si le abriste la puerta a la señora, etcétera. O sea, todas esas pequeñas acciones de la vida son pequeños ticunes que te ayudan a tener una vida de más plenitud, de mayor conciencia y tener un impacto mucho más grande porque es un ripple effect, ¿no? O sea, a esa señora a la que le abriste la puerta le hiciste el día. Entonces ella va a entrar de mejor humor a su oficina, a su trabajo y todo se va como haciendo un círculo virtuoso, ¿no? Pero me llamó la atención ahorita que dijiste que tu objetivo es meter gol. Y, o sea, viéndolo como tú en el libro haces la analogía. Yo soy el jugador en el juego de la vida y mi objetivo es repararme a mí mismo, ¿no? Pero no todos tenemos que meter gol. O sea, justamente la estrategia en el fútbol, cuando son chiquititos van todos los niñitos detrás de la pelota, pero mientras van creciendo, cada jugador tiene su rol, ¿no? Y sí, están los delanteros, están los goleadores, pero hay toda una serie de otros jugadores que hacen los pasos y que defienden y son roles muy específicos y son ticunes específicos que también hay que tener muy conscientes. Y siento que muchas veces hay gente en la vida que se enfoca tanto en el gol y en el ticún, en cuál es el gol, ¿no? El traspolado del juego de la vida, del juego de fútbol al juego de la vida, es romperla en los negocios, volverme millonario, tener la gran casa, darle lo mejor a mi familia, tener éxito, fama. O sea, ¿cuál es el gol en la vida? Y me recuerda a lo que me venías contando ahorita en el camino de Madonna, que ella es de las personas con un perfil muy, muy conocido. Hace 20 años que empezó a estudiar cábala y creo que también la volvió a este estudio como algo más conocido a nivel masivo, a nivel mainstream. Pero ella decía que podías tenerlo todo, pero ¿cuál es el gol? ¿No? Cuéntame un poquito de ese encuentro con Madonna. Cuando yo me refiero a el gol, me refiero a como el objetivo que tú estés buscando. El gol para cada uno significa algo diferente. Para un defensa podría ser poder hacer una buena defensa a una pelota que le está viendo. Para una persona que tiene un trabajo y tiene que entregar una presentación, su gol es hacer esa presentación de la mejor manera. Entonces el gol es diferente, me refiero a completar el objetivo que tú tienes que hacer. Okay. Un gol para alguien podría ser saltarse ese azúcar extra que tiene que hacer. O sea, no estamos hablando de inmensos pasos que uno tiene que dar, pero estamos hablando de que siempre tienes que avanzar en cada momento de la vida de manera consciente. Ahora, lo otro muy interesante que explica la cábala es que el mundo físico en el que nosotros vivimos es un mundo de consecuencias, pero existe un mundo que lo llaman el 99%, que es un mundo de las causas. O sea, cuando un jugador mueve la pierna para chutar una pelota, esa pelota se está moviendo porque hay una pierna que la está chutando y esa pierna la está chutando porque alguien pensó que tuvo el deseo de moverla, dio una instrucción a sus piernas, hizo el movimiento que tocaba. Todo eso que no estamos viendo, porque solamente estás viendo el movimiento de la pierna, es lo que comprende el 99%.
Y eso es lo que le da vida al 1%, que es la manifestación física. Entonces, las cosas físicas por sí no tienen ningún valor si no están acompañadas de este 99%, que es la energía, que es la vitalidad que le da a eso. Por ejemplo, si llegara un extraterrestre a ver un juego de fútbol y estuviera viendo la final y está viendo el juego, sentiría cero emoción, porque lo que estaría reportando a sus amigos sería: esta gente agarra una pelota y la está pateando de un lugar a otro sin mayor sentido. Sin embargo, estaría reportando el comportamiento humano, no el fútbol. Exacto, porque estaría representando la parte física del fútbol. Pero la emoción, el éxito, el logro, todo lo que acompaña a eso, no lo está reportando porque no lo está sintiendo. Pero eso es realmente lo que le está dando vida al fútbol. Igualmente pasa con un abrazo. Si tú reportas un abrazo, le dices a ChatGPT que te diga cómo es un abrazo, te va a decir: bueno, simplemente vas a poner los brazos alrededor de una persona y la aprietas. Y eso es lo que es un abrazo. Sin embargo, la persona que ha recibido un buen abrazo, que ha dado un buen abrazo, sabe que un abrazo es todo en el mundo. Claro. Pero no es por Pero la nunca parte te lo va a física, poder no es la definir parte un física. ChatGPT, claro. Exacto. Es la energía que tú estás transmitiendo con lo físico. Porque también podrías estar dando un abrazo pensando en otra cosa y ese abrazo tuviera cero significado a nivel energético. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el dinero. El dinero para la cábala es muy importante porque te permite potenciar cualquier cosa. Ahora, si tú eres muy avaro y tienes mucho dinero, entonces te va a potenciar esa avaricia que tú tienes. Si tú eres muy dador y tienes dinero, te va a potenciar eso que tienes. Entonces, el dinero en sí y ninguna acción física tiene una capacidad de definirte ni de ser buena o mala, sino depende realmente de la energía, de la conciencia que tú tengas cuando vas a hacer estas acciones. Entonces, cuando estamos hablando de meter un gol, no se trata de logros físicos, sino de logros espirituales, porque a la final eso es lo que te va a dar un beneficio, la luz que tú vas a recibir con ese logro, y no el logro físico como tal, que es una consecuencia de la energía que tú estás colocando. La luz que recibes y también la que revelas, ¿no? Pero eso me lleva otra vez a preguntarte de Madonna. Cuéntame cómo fue ese encuentro en el que tú estabas y qué fue lo que dijo y lo que más te quedó de ella como reveladora de luz, aparte de ser una de las más importantes artistas del pop del mundo. Sí, yo estuve en un evento hace, no sé, 20, 30 años, donde estaba Madonna, que estaba empezando a estudiar cábala en Nueva York, y había una reunión, habrán, no sé si 100, 200 personas en la sala, y ella, de alguna manera, habíamos varias personas que estábamos estudiando cábala en ese momento, y tuve, digamos, la oportunidad de estar en esa charla donde ella se paró a hablar, y ella está contando su experiencia personal como una persona más del grupo. Y me acuerdo, uno, que estaba nerviosa, algo que yo no pensé que ella tenía esa habilidad, ¿no?, de sentirse nerviosa, porque estaba hablando de sus emociones y de sus pensamientos y no está haciendo un performance. Uno la ve súper segura, ahí bailando, haciendo todo lo que hace espectacular, pero cuando es hablar de el alma... Sí. Y básicamente ella estaba contando lo que hoy en día ya es muy conocida, y es que cuando uno tiene todas las cosas físicas se da cuenta que por ahí no es. De que tú puedes ser infeliz en una casa de 2 habitaciones o puedes ser infeliz en una casa de 15 habitaciones. La única diferencia es que en una casa de 15 habitaciones tienes muchos lugares donde ser infeliz. Y en una casa de 2 habitaciones solamente tienes 2 oportunidades de ser infeliz. Claro. Pero la casa no te va a dar la felicidad y la necesitamos, y está muy bien tener una buena casa y no estamos, digamos, negando la comodidad de que te da el mundo físico. Pero eso no es lo que te va a dar la felicidad. Te puede dar confort en algún momento, pero ahí lo vas a perder. Y Madonna estaba básicamente tratando de explicar que ella ya pasó por ahí, que por ahí no es, y estaba invitando a todos los que estamos ahí a buscar la felicidad, la paz y el propósito en otro lugar. A través del conocimiento, ella específicamente de la cábala. Bueno, en ese momento ella estaba entrando a aprender cábala y estamos puros estudiantes de cábala reunidos en ese momento, pero sí, su acercamiento en esa reunión era cómo podemos hacer para ayudar a que la cábala llegue a más gente, porque para nosotros es una herramienta que estábamos viendo que nos estaba funcionando. Claro, 100%. Bueno, yo a Madonna la admiro muchísimo y hace poco escuché una entrevista que le hizo Jay Shetty en su podcast de On Purpose, y sí se ve, o sea, la profundidad con la que ha llegado a entender los conceptos y todo el tema de la revelación de la luz, siendo ella un perfil como es. Si estás disfrutando de este podcast, algo me dice que también has sentido esa necesidad de encontrar un lugar donde se pueda hablar con honestidad, desde el alma y con ganas reales de reparar el mundo.
Tikkun Talks no es solo un podcast, es una comunidad que nace de mi propia historia. Yo soy judía y soy venezolana, nieta de 2 sobrevivientes del Holocausto. Y el 7 de octubre tocó a mi familia de una forma profundamente dolorosa cuando Hamás asesinó a mi tío Moshe. Desde entonces he pensado muchas veces en esa línea tan fina entre el dolor y lo que uno decide hacer con él. Y este espacio nace exactamente allí. Nace de esa decisión de no entregarle mi voz al odio, de seguir buscando luz, de seguir tendiendo puentes entre culturas, religiones y personas, incluso cuando el mundo parece empujar hacia el miedo, la ruptura y la deshumanización. Ese es mi Tikkun. Si tú también estás buscando un espacio profundo para explorar tu propio Tikkun y aportar al Tikkun Olam, me encantaría que te unas a nuestra comunidad en redes sociales. Activa la campanita aquí y sígueme en Instagram como Tikkun Talks. Ahí vamos a seguir la conversación. Y llevándolo otra vez a personas que tienen los reflectores y la luz muy en su persona, ¿no? Y un protagonismo. Y volviendo al tema del gol. Messi, ¿no? Ahorita todo el mundo habla de Messi todo el tiempo y más que ayer se convirtió en el récord de goles de mundiales. Siempre es Messi, Messi, Messi. Es el goleador, es wow. O sea, como que el universo le otorgó a él un tikkun muy potente de tener un talento muy especial para ser máximo goleador, ¿no? Y ya toca la pelota y ¡pum! Se convierte en un gol. ¿Cómo dirías tú que es el tikkun de él? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Y cómo crees que él diría si algún día manifestamos que invitemos a Messi a hablar de su tikkun? Sí. Bueno, yo le entregué hace no tanto un libro a Messi a través de alguien, y Messi ayer hizo algo que a mí me pareció increíble a nivel del aprendizaje que pudiéramos tener. Él, antes de meter el gol, falló un penal. Uh-huh. Sin embargo, él falló un penal 3, 4 segundos. Y luego de eso él ya no había fallado un penal. Él estaba 100% jugando de nuevo. Muchas veces nosotros vamos a un partido de niños recreacional y un niño falla un penal y dice que no va a jugar fútbol más nunca en su vida. Claro. Él no dejó que eso lo afectara. A Messi le tomó segundos. Y la Cábala enseña que nosotros tenemos que vivir una sefirá que se llama Tiferet, que básicamente es el balance. Cada vez que nosotros nos salimos del balance es donde empezamos a experimentar problemas. Y Messi logró volver a su balance en segundos. Y eso es lo que permitió que luego él pueda meter los otros goles. Porque esos otros goles los ganó primero en su mente y en su dedicación y obviamente con el talento que tiene. Pero ese talento hubiera servido cero si su mente hubiera estado jugando en contra. Claro. O incluso su mente jugando en contra, él pudo sobrepasar esa situación, porque uno no se pudiera imaginar la presión que puede sentir él, y ni siquiera autoimpuesta, sino por el mundo entero. Y cuando digo el mundo entero me refiero literalmente al mundo entero que le estaba poniendo en esa pierna la responsabilidad de que ellos sean felices. Pues ¿sabes cuánta gente iba a no estar feliz si él no metía ese gol? Sí, es que es impresionante cómo un gol puede cambiar el destino y la emoción y el estado de ánimo de un país entero y del mundo entero. Claro, pero no es por el gol, porque no es ni la pierna, ni la pelota, y mucho menos la arquería, que es un espacio vacío que no tiene nada. Es todo simbólico. Es todo simbólico, igual que las cosas que nos suceden en la vida, que son simbólicas para darnos mensajes para que nosotros podamos crecer. Sí, y para cerrar, quiero retomar lo que dijiste de Tiferet y del balance, que puede ser Messi, o puede ser Madonna, o puede ser, o sea, están en la cima del Olimpo, pero siempre tienes que mantener un balance. Y creo que también la magia de Messi y por qué la gente lo ama tanto es porque se ha mantenido humano. Y a pesar de toda la fama y todo lo que ha logrado en la vida, se ha mantenido fiel a su esposa, un padre de familia. Sus hijos iban al mismo colegio que mis hijos y iba todos los días en su carro a buscarlo. O sea, humano. Y no como que se sube unas grandezas de Dios, aunque la gente lo diosifica, ¿no? Uh-huh. Sí, la Cábala enseña también que lo que tú puedes ver reflejado en el mundo es algo que tú tienes. Tú no podrías ver algo de una persona si tú no lo tuvieras. Entonces, así como de repente ves a una persona y la empiezas a criticar y luego te das cuenta que todo eso que estás criticando no es a esa persona, sino es las carencias que uno tiene. Claro. Cuando ves a alguien como Messi y estás viendo todas esas cualidades positivas, eso te puede servir para, de alguna manera, darte fuerza de que tú estás viendo eso porque tú tienes eso adentro tuyo. Entonces eso te puede ayudar y te debe impulsar a ser mejor persona, no a envidiar eso que otra persona tiene y tú no tienes, porque entonces estarías cayendo ahí en el juego del
del ego que no te va a permitir avanzar en tu propio juego, que es el que tú sí estás jugando, porque tú no estás jugando el juego de Messi, estás jugando El tuyo propio. el tuyo propio. Y en tu cancha, que es tu mente, juegan todas estas emociones que también se pueden hacer en paralelo con las Sefirot. Algo que me gustó mucho que dijiste, que escribiste en el libro, es que en realidad la oscuridad no existe. O sea, todo es luz y oscuridad es la carencia o cuando esa luz está dimeada o más bajita, ¿no? O sea, en realidad la vida hay que aprender a verla como un juego entre luces y sombras, pero vivir en conciencia y en confianza y, como dijiste al principio, siempre con actos de fe de que todo es luz y todo viene para bien, ¿no? Y que si estás pasando por un momento retador, difícil, negativo, es porque es la preparación para algo bueno que viene. Alguien que esté escuchando esto ahorita, que esté pasando por un momento difícil, aunque estemos en medio de la fiesta y el mundial y, ¿sabes?, espectacular, todo lo que se está viendo allá afuera, sabemos que no es así, ¿no? Para la mayoría de las personas, todos tenemos cuentas por pagar y retos por sobrepasar. ¿Cuál sería el mensaje principal y cómo crees que el juego consciente les puede ayudar? Hay dos cosas muy interesantes. Lo primero es, la Cábala dice desde hace más de 2000 años que la oscuridad no existe. Lo único que existe es la luz. Y la ciencia dice lo mismo, porque la ciencia te puede medir cuánta luz hay. Estos bombillos que tenemos enfrente encandilándonos tienen una cantidad de vatios que emiten una cantidad de luz, y eso lo podemos medir. Pero no podrías medir la cantidad de oscuridad que podría haber acá. Si apagamos esas luces y hay una oscuridad, no sabrías cuánta oscuridad. La oscuridad no se puede medir. ¿Negro oscuro o negro clarito? Claro, pero de lo que depende cuánta oscuridad hay en un lugar es de cuánta luz hay, claro, que es lo que puedes medir. De alguna manera estás reforzando el concepto de la Cábala de que la oscuridad no existe. Eso no quiere decir que nosotros no la podamos experimentar, pero sigue sin existir. Lo que existe es que tengo poca revelación de luz en mi vida. Sin embargo, sabemos que la luz es más potente que la oscuridad. Primero, porque la oscuridad no existe. Segundo, porque si hay un cuarto oscuro y tú enciendes una vela, esa vela tiene la capacidad de iluminar y de eliminar la oscuridad que hay en ese cuarto. Sin embargo, si tienes un lugar donde está iluminado, no hay cantidad de oscuridad que le puedas meter a un cuarto para que la pueda apagar. Lo que tendrías es que disminuir la luz que existe. Entonces sabemos que la luz es más fuerte que la oscuridad. Por otro lado, la oscuridad solamente tiene la capacidad de destruir lo que nosotros hemos creado, pero no tiene la capacidad de destruir lo que no hemos creado. Okay. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de crear infinito. Entonces yo puedo crear algo y la oscuridad tiene la capacidad de destruir hasta donde yo estoy creando, pero mi capacidad creadora es mucho más grande que la capacidad destructora de la oscuridad. Entonces, por más situaciones oscuras que nosotros estemos pasando, sabemos que uno no tiene que ir a pelear con la oscuridad porque eso no tendría ningún sentido. Uno lo que tiene es que iluminar y automáticamente la oscuridad se va. Por otro lado, sabemos que la oscuridad que nosotros tenemos es una oscuridad que nosotros estamos poniendo encima de nuestra luz. O sea, uno no tiene que ir a buscar una luz externa. Tú no tienes que buscar el ticún de otra persona. Tú lo que tienes es simplemente que ir hacia adentro, ver dónde tienes un área que puede estar oscura, trabajar en eliminar esa oscuridad y la luz, que ya la tienes. No tienes que buscar la luz ya la tienes. Lo que tienes es que quitar la oscuridad, automáticamente esa luz se va a revelar. Mientras contabas todo eso, me estaba imaginando el árbol de la vida con todas las sefirot reflejadas en cada parte del cuerpo, como también lo describes, que tienen que comprar el libro para ver la descripción de cada sefirá con las partes del cuerpo. Y es como que cada ser humano tiene esos bombillitos, como si fuera, imagínate, un tablero. Podemos hacer hasta un juego de niños. Imagínate un tablero donde se ven las sefirot, que también lo hacen los hindús con las chakras. Es como bien parecido, paralelo. Y hay gente que tiene el bombillo más prendido en una área y esas son sus dones, sus habilidades, sus virtudes. Y en otros no es que está oscuro, pero está menos iluminado ese bombillito o ese foquito o esa chispita, como lo quieras llamar. Entonces la vida se trata de ir buscando en qué momento necesito cuál o cuál quiero iluminar más. Bueno, ¿no? Nosotros tenemos... Y que estén en balance. Todas las sefirot y todas tienen que estar jugando en balance. En cada momento tienes que utilizar una. Por ejemplo, existe una sefirá que es Hesed, que es una sefirá dadora, y tienes una sefirá que se llama Geburá, que es una sefirá
que limita. Que limita. Entonces, bueno, si el mundo no tuviera el límite, tú plantarías un árbol y no pararía de crecer. Claro. O te pasarían la pelota y siempre la estarías compartiendo y no estarías avanzando. Entonces necesitas el balance entre todas las sefirot. Cualquier desbalance que tengas, hacia cualquiera de los lados, hacia la euforia o sumarte en tu miseria. Mientras estés desbalanceado en ambos lugares, no vas a poder estar conectado con la luz. Entonces, ¿de qué te sirve conocer la sefirot? O sea, ¿por qué tenemos que leer el juego de la vida y entender estos nombres que están en hebreo, que quienes no conocen el idioma puede que no conecten? ¿De qué te sirve entender? Y como yo acabo de imaginármelo, todas las sefirot reflejadas en mi cuerpo, a alguien volviendo a esta persona que está escuchando y que esté pasando por un momento oscuro. Sí, las sefirot son como el ADN con lo que el creador creó la realidad que nosotros estamos viendo. Las 10 sefirot y las 22 letras en hebreo, que hacen referencia a, digamos, los 10 jugadores más el portero y a los 22 jugadores que están en la cancha, que al moverse ellos hacen todas las jugadas del fútbol, ¿no? Esa combinación de las letras con las sefirot es lo que crea la realidad física que nosotros vemos. Entonces, entender las sefirot te permite en cada situación entender dónde está el desbalance que estás viviendo. Entonces, es como si te estás poniendo unos lentes y ahorita estás viendo la vida de una manera totalmente diferente, porque mientras estaba sin entender los principios básicos de la cábala, estoy viendo un mundo en caos, estoy enfocado en el porqué de las cosas y no el para qué de las cosas, estoy enfocado en cómo hay una separación, cómo hay dos equipos, cómo la vida es una competencia en vez de entender que la vida es un juego. Y cuando tú entiendes la vida como un juego, es muy diferente a vivir tu vida como si estuvieras compitiendo, porque siempre la competencia es contra un otro y depende de un otro. Claro. Y eso también me lleva a hablar de lo que veníamos diciendo ahorita, el tikkun, que es íntimo, que es mío, que solo lo comprendo y lo controlo yo, el tikkun individual, el personal, y luego cómo eso se proyecta al tikkun olam. ¿Qué es tikkun olam y cómo lo ves tú y cómo lo podemos también integrar dentro de todo este análisis, dentro de toda esta metáfora y analogía con el juego del fútbol? La cábala trae una idea que a mí me parece maravillosa y hace una relación con olam, que significa mundo, como si fuera una cortina. Entonces, por lo general, cuando tú pasas una cortina, de la cortina hacia adentro, hacia lo que yo, digamos, está dentro de mi cortina, ese es mi mundo. Eso es lo que yo puedo ver, eso es lo que me pertenece. Lo que está de la cortina hacia afuera no es mi mundo. No existe, no está pasando, para mí eso no es la vida, ¿no? Solamente lo que puedo ver dentro de mi cortina. Entonces, sigue siendo el tikkun olam un tikkun personal, porque lo que yo estoy viendo es lo que yo tengo que corregir del mundo. Las otras miles de cosas que están pasando en el mundo que yo no veo, no las puedo corregir. El trabajo nuestro es poner la cortina lo más lejos posible para que la mayor cantidad de cosas entren en nuestro mundo, sabiendo que lo que yo estoy viviendo es mi mundo, no es el mundo, no es la realidad, no es la verdad, es solamente lo que yo estoy experimentando. Sin embargo, ¿cómo puedo yo ayudar a el tikkun olam y corregir el mundo? Solamente yendo hacia adentro y cambiándome yo. No tengo la capacidad de cambiar a otra persona. De hecho, si yo le dijera a otra persona qué es lo que tiene que hacer, aparte de ser muy soberbio, le podría incluso estar dañando, porque le podría quitar el libre albedrío. O sea, si una persona pudiera, digamos, va donde su maestro, al que piensa que es una persona muy iluminada, y le dice, ¿qué tengo que hacer? Y esa persona le dice, esto es lo que tengo que hacer, mi consejo es, huye de ahí. Porque esa persona te está quitando el libre albedrío. Claro. Esa persona te puede dar más información, te puede llevar, te puede orientar, te puede contar una historia, pero hasta que tú no te das cuenta y tú haces el clic de qué es lo que tú tienes que corregir, esa situación se te va a volver a presentar porque tú no la corregiste. Es como que si venga, no sé, te toca patear un penal y está muy difícil y llega tu entrenador y te diga, no, déjame a mí patearlo por ti. Eso no puede pasar. El juego es un juego individual. Entonces, si tú haces tu juego individual, por consecuencia, vas a reparar el mundo. Pero si tú piensas que tú tienes que ir a reparar el mundo y a reparar a los demás y decir a los demás qué es lo que tienen que hacer, y tú sí entiendes cómo tiene que ser el mundo, pero las otras personas no, es como un gran alto decir, ya va. Es un momento de retraerme y de enfocarme de vuelta en mí. Y es un poco como una contradicción, porque tienes que corregirte a ti,
con el objetivo de querer corregir al mundo, porque eso es realmente lo que te va a hacer un motivador, ¿no? Cuando ves que cosas están sucediendo porque tú estás haciendo un cambio interno. Sí, completamente alineada con lo que dices. Y creo que también ayuda a entenderlo desde el punto de vista del juego, porque todo está en mí, en mi cabeza, en mi alma, en mi luz, en mi corrección interna, pero no puedes ser egoísta y solo pensar en ti. O sea, para el Tikkun Olam tienes que verte como parte de un colectivo, como parte de una comunidad, ¿no? Igual que no puedes jugar solo, tú no puedes meter el gol solo, ¿no? Un juego de fútbol no se puede dar con un jugador, todo es en colectivo. Entonces creo que de las cosas que más también quedan del libro y del entendimiento del Tikkun a nivel personal, pero luego proyectado al Tikkun Olam, es que se hace en comunidad. ¿Cómo ha sido para ti esa vida en comunidad? O sea, dentro de tu propio camino de reparación interna y luego proyectada hacia el Tikkun Olam. Es una paradoja porque tú necesitas a los demás. La Cábala dice que los demás hacen posibles tus milagros a la misma medida que tú haces posibles los milagros de los demás. Uh-huh. Pero haciendo tú el milagro de los demás te vas corrigiendo. Entonces, si tu objetivo está en recibir para alimentar tu ego, entonces tienes un problema. En la medida que tú quieras recibir para compartir, eso básicamente es lo que hace el pulmón y el corazón. Uh-huh. Reciben oxígeno o sangre y la comparten. Y eso es lo que genera vida al cuerpo, ese balance de dar y recibir. Cuando ese balance se rompe es cuando empiezan los problemas. Entonces es una paradoja porque tu crecimiento es personal, pero tiene que estar al servicio de los demás. Del prójimo. Uh-huh. Exactamente. Bueno, una pregunta que me llegó de la comunidad de Tikkuners es si la Kabbalah cree en las coincidencias. ¿Qué dice Nerón? Okay. Bueno, ¿qué dice la Cábala? Lo que yo diga importa no, poco, pero tú como estudioso de la Cábala. Comparado con lo que yo entiendo de lo que estudio de la Cábala explica que las cosas no suceden a ti, suceden para ti. Y que cada una de las cosas que te está sucediendo ha sido armada específico para que tú tengas esa experiencia que tú estás necesitando en ese momento. Y trae una idea un poco con la suerte, ¿no? Como que la suerte suena como que es algo que es random, aleatorio. Uh-huh. Y suerte en hebreo se dice masal, que es el acrónimo de 3 palabras en hebreo, que son makom, zman y limud. Uh-huh. Entonces, makom tiene que ver con lugar. Tiene que ver que tú tienes que estar en el lugar correcto para que puedas, digamos, tener esa suerte. La segunda, zman, es el tiempo. Tienes que estar en ese lugar, en el momento adecuado. Y limud tiene que ver con conocimiento. Tienes que hacer la acción correcta. Entonces, cuando esas 3 cosas suceden al mismo tiempo y tú eres capaz de verlo, entonces tú llamas a eso suerte. Sin embargo, eso tiene que ver que lograste combinar esos 3 elementos. Ahora bien, si tú te das cuenta de eso, entonces tú lo llamas suerte. Sin embargo, hay muchísimas otras cosas que te están pasando que tú no estás siendo consciente y que no las puedes llamar suerte porque no sabes que te pasaron o que te dejaron de pasar. Te montas en un carro y vas a un lugar y gracias a Dios no te pasó nada. Llegaste a tiempo, no tuviste ningún accidente, pudiste ir y pensar lo que necesitabas y te dio tiempo de pensar algo que necesitabas para la reunión a la que estás yendo. Pero como no tuviste ningún inconveniente, entonces piensas que no estás teniendo suerte en ese momento. Entonces solamente cuando te das cuenta tú lo llamas suerte. Pero cada segundo que está sucediendo estamos teniendo bien sea llamarlo suerte o esa oportunidad específica de jugar esa jugada que nos está tocando vivir. Sí, justo la semana pasada decía con mis amigas, qué suerte tuvimos que pudimos conseguir una entrada para el partido del Mundial y que era tan difícil de conseguir, estaban en precios tan elevados y la conseguimos como, decíamos, Dios nos ama o son estos ángeles confabulando. Y fue una experiencia que a mí, por ejemplo, me ayudó mucho a aterrizar mucho mientras leía tu libro en la cancha, en los jugadores, en ver toda esa alegría y esa euforia tan, ¿sabes? Que se despierta en el mundo cada 4 años. Pero sí, no fue suerte, fue lugar, momento y acción que se cruzaron y de eso se trata ver la vida, ¿no? O sea, de vivir una vida en conciencia y apreciación y siempre buscar la luz y la enseñanza en cada oportunidad que Dios te pone en las manos.
Y bueno, volviendo al tema del Tikkun, me gustaría saber qué buscaste tú con este libro, porque me habías contado que sí lo empezaste a escribir como un discurso de bar mitzvah para tu hijo, porque querías hablar en su lenguaje, que era el fútbol, y se fue expandiendo hasta que creaste un libro. Pero ¿qué buscas específicamente? ¿Cuál es el propósito, el por qué y el para qué del juego consciente? Yo escribí este libro para mis hijos. Así como si agarras una aceituna y la exprimes y salen esas primeras gotas vírgenes de aceite de oliva y dices, tengo aceite puro y es lo mejor que hay. Si me exprimes y me dices, ¿qué me puedes decir de la vida? Esto es lo que yo les quería dar a mis hijos. Que si bien ellos tienen el podcast y no tienen el libro porque me están escuchando decírselo una y otra vez, todas esas ideas que trae la cábala, de alguna manera quería dejarlo por escrito, ¿no? Y el libro se llama El Juego Consciente. Y creo que lo que puede hoy en día este libro ayudar a otras personas también es solamente a tener el deseo de ser consciente en cada momento de tu vida. Cuando te sucede algo, tú tienes la oportunidad de ser consciente y se te abren las oportunidades, o de reaccionar como siempre has reaccionado. Si tú sigues reaccionando en la vida como vienes reaccionando, de este momento al resto de tu vida ya va a estar todo predestinado, porque ya tus acciones están predestinadas de la manera como yo pienso así, yo digo así, yo hablo así, es que yo soy así. Entonces, digamos, va a seguir pasando el tiempo, pero no hace falta que pase el tiempo, porque te están regalando la oportunidad de que cambies, no de que te corregirte, mantengas, de tú mismo reconocer cuál es ese foquito que tienes medio apagadito, darle más luz allí, de reconocer cuáles son tus patas flojas, tus errores, tus áreas de oportunidad, o como quieras llamarlo, pero de vivir siempre en conciencia. Correcto. ¿No? Si el libro te despierta esa idea y te da algunas herramientas, algunos tips para que te des cuenta de que de eso se trata el juego, bueno, creo que el libro cumple la misión que tiene. Bueno, la cumplió en mí, 100%. Yo te digo, mientras lo leía, sí adquirí un conocimiento mucho más claro y aterrizado de cada una de las sefirot. Y hablando aquí contigo, ya me las imaginé aplicadas a mí y a mí me está sirviendo mucho como herramienta para seguir creciendo y reparando esas áreas un poquito flojas que tengo y seguir dándole luz a donde se me da naturalmente dar luz, ¿no? Pero sí, me encantaría que todos pudieran tener la oportunidad de leerlo. Me encantaría cerrar invitando a la audiencia, a los tikkuners, a quienes están escuchando este podcast por primera vez, o que ya que sean regulares de la comunidad de Tikkun Talks, a que se pregunten cómo hacer su primer tikkun de la semana. O si estás escuchando esto ahorita en camino hacia el trabajo, ¿cuál va a ser el primer tikkun, esa primera acción que vas a hacer al llegar a la oficina, al sentarte a hablar con tus compañeros, con tu jefe, con tu maestra, a donde sea que te estés dirigiendo? Siempre pensar con la mentalidad del tikkun es la forma de vivir una vida plena y un juego consciente. Bueno, esto sería una buena práctica para jugadores valientes y lo podemos asociar con el fútbol, pero es realmente una lección para la vida. Que te preguntes, cuando estás viendo un juego de fútbol, ¿tú estás viendo el juego que está sucediendo o estás viendo el juego que está en tu mente? Porque si tú estás viendo el juego y estás analizando constantemente qué es lo que debería estar pasando, te estás perdiendo el juego que de verdad está pasando. Si tú estás pensando, el portero tendría que estar parado un poco más atrás, el otro jugador tendría que correr más rápido, la defensa no está bien parada. De alguna manera, eso es lo que uno hace en la vida. Tienes una situación y en vez de entender lo que te está pasando en la vida, tú empiezas a ver en el exterior cómo debería estar siendo tu vida. Es que si la otra persona no hubiera hecho, si la persona que está trabajando no hubiera llegado tarde, si el otro me hubiera mandado el email más temprano, entonces empiezas a decirle toda la vida cómo debería estar siendo. Y echar siempre la culpa a lo externo. Claro, entonces mientras tú estés viendo el juego de la vida que de verdad te está sucediendo, tú puedes hacer un cambio. Mientras el juego tuyo esté dependiendo, porque lo estás viendo como una competencia y los otros tendrían que estar haciendo otras cosas, entonces estás pasando tiempo en el campo de juego, pero no estás jugando, ¿no? Es como al principio que dijimos, tienes esa bicicleta, pero no la estás ni arreglando, ni tienes entonces la capacidad de andar lejos. Sí, 100%, me encanta. Y para cerrar, el Yetzer Hará, que es el contrincante, la competencia, el opositor, y en hebreo es la inclinación hacia el mal. Todos sabemos que la tenemos adentro de nosotros, hay que reconocerla
y saber que ese es tu mayor oponente. Nunca va a ser el que compite contigo, tu compañero de trabajo, que es tu competencia y te quiere quitar ese cliente o ese logro o ese lead o esa meta. Nunca ver al de afuera como el que compite contra ti, sino tú dentro de tu misma conciencia, dentro de tu cancha que es tu mente, saber que tú solamente estás compitiendo contigo mismo. Bueno, lo tienes clarísimo, ya puedes escribir un próximo capítulo del libro, lo tienes clarísimo. Bueno, lo tenía claro, Ahorita pero con jugarlo. Exacto, ahorita empezar a aplicarlo. Es diferente entenderlo a nivel del cerebro. A nivel teórico, pero aplicarlo en la vida misma. Pero bueno, de eso se trata. Por eso en un juego de fútbol solamente el 15% de los chutes al arco se transforman en un gol. Sin embargo, todo el resto es intentar avanzar. Entonces, para eso tenemos el tiempo. Es un regalo que nos están dando para que practiquemos y mejoremos. Bueno, hagamos lo mejor de esos 90 minutos que tenemos. Gracias, Nerón. No, a ti. Excelente, espectacular el libro. Y bueno, los invito a todos a comprarlo, a leerlo. Y tal vez en un par de meses hacemos un book club con los Ticooners que lo hayan leído y Claro lo sí. seguimos discutiendo y aprendiendo juntos. Gracias. No, a ti. Gracias por acompañarnos en Ticoon Talks, donde reparamos el mundo una conversación a la vez. Si este episodio te dejó pensando, te movió algo por dentro o te recordó a alguien, compártelo. Nunca sabes qué conversación puede sembrar una chispa de reflexión, conexión o ticún con otra persona. Te invito a ser parte de esta comunidad de ticooners siguiéndonos en Instagram, YouTube y Spotify como Ticoon Talks y también conectando conmigo en LinkedIn, Débora Apeloy. Gracias por estar aquí y por ser parte de la conversación.